Bueno, bienvenidos todos. Para ser puntuales y respetar el tiempo de los que os habéis conectado al tiempo, eh, vamos a comenzar. Voy a comenzar presentándome, pero bueno, como la diapositiva donde me presento es la siguiente y esta que estáis viendo ahora me parece importante. Si os parece, los que queráis, ¿no? O los que podáis, eh, escanead el código QR, que estamos haciendo una especie de estudio, digamos, ¿no? Del análisis de madurez de las empresas a nivel de inteligencia artificial a día de hoy, que de hecho en una parte del webinar, ¿no? Os enseñaré algunos resultados. Así que, bueno, aprovechad ahora, ¿no? En este momento de presentación. Si podéis, para rellenarlo, son 5 o 6 preguntas súper sencillas, nada complicado. Entonces, bueno, si os parece, comenzamos. Mi nombre, bueno, comenzamos, quizá deberíamos comenzar con el nombre del webinar, ¿no? Y qué vamos a tratar hoy. El webinar es, el nombre, me parece quizá un poco incompleto, ¿no? Era IA aplicada a finanzas y compras, con el subtítulo, ¿no? de automatización administrativa y reporting. Tocaremos, evidentemente, todos temas de finanzas y compras, serán un poco lo que es el núcleo del webinar, sobre todo casos de uso, ¿no? Aplicados a estas áreas. Pero, bueno, no sé si sabéis que esto es una serie de webinars, ¿no? Este es el tercero de 4. Y es verdad que nos hemos quedado un poco huérfanos, ¿no? En algunas áreas que yo considero, y sobre todo también pues yo he trabajado, que tienen pues muy buen retorno en el uso de tecnologías de inteligencia artificial, como son toda la parte legal y también la parte de recursos humanos. Entonces, tocaremos también un par de casos de uso de estas áreas, que de hecho, si hay algún compañero vuestro, ¿no? Alguien que conozcáis que dijera, joder, pues ojalá hubiesen hecho algún webinar, ¿no? Hablando de mis temas, y que se ha quedado fuera o no se ha apuntado por eso. Como os han comentado, subiremos el webinar al canal de YouTube de Nunsis. Entonces, pues para estas personas de recursos humanos o de legal que quieran revisar ese par de casos de uso que voy a mencionar, pues pueden ver el webinar entero. Que no solo tocaremos casos de uso, también tocaremos pues otros asuntos, digamos, bastante importantes o que son relevantes, ¿no? A día de hoy, en el sentido de cómo aplicar o por qué aplicar o por qué hay que buscar, ¿no? Aplicar inteligencia artificial dentro de nuestros procesos empresariales. Entonces, espero que ya todos hayáis escaneado el código QR. Ahora sí que sí, ¿no? Me presento. Mi nombre es Miquel Domingo. Eh, Soy consultor de inteligencia artificial. Es verdad que nominalmente mi puesto, si me veis en LinkedIn, tendré puesto seguramente consultor de transformación digital e inteligencia artificial, pero la realidad es que a día de hoy, en el sentido de lo que es la transformación digital, ¿no? El cómo transformar las empresas en base pues, a las tecnologías de la información, la realidad es que a día de hoy lo que todas las empresas nos piden, lo que pide el mercado, lo que aparece en las noticias, ¿no? Digamos, lo que más llama la atención, pues por consiguiente lo que me toca hacer el 99,9% del tiempo es la inteligencia artificial. Y no es por nada, es básicamente porque digamos que, al menos en mi opinión, es verdad que igual es una opinión un poco sesgada, ¿no? Porque me dedico a ello, pero en mi opinión, la inteligencia artificial va a ser pues la gran revolución tecnológica de esta, al menos de esta generación. Es posible que lo sea una revolución pues, similar a la revolución industrial. Esto es verdad que hasta que no pasa, no sabemos, quedan siempre los que dijeron que esto sería el fin del mundo y se pasaron de frenada, y los que dijeron que esto era pues otro pequeño cambio más, que se quedarán un poco atrás, ¿no? Entonces, un poco para contaros, ¿no? Lo que vamos a comentar en el webinar de hoy. Empezaremos hablando un poco sobre el contexto actual de la inteligencia artificial. No sé si veis mi cara o solo veis la presentación, pero bueno, me giro porque tengo la presentación en la pantalla del lado. Pero bueno, estoy también atento a la parte de preguntas y respuestas por si se os ocurren preguntas. Que bueno, de hecho,
ya os digo que yo os recomiendo que esto al final es un webinar que acabará en YouTube. Esto lo podéis revisar, lo podéis volver a ver en cualquier momento, podéis pasárselo a vuestros compañeros o a amigos de otras empresas que les resuene esto, les parezca relevante. Y yo creo que lo importante de estar en directo, ¿no? En un webinar es digamos, la oportunidad que tenéis ahora de poder hacer preguntas, de decir, oye, esto para mi caso, oye, ¿qué opinas de esta situación? ¿O qué crees que deberíamos hacer? ¿O crees que esto es algo que se podría solucionar con inteligencia artificial? ¿O tenemos dudas sobre este tema y este tema? ¿O tenemos miedo, pues, por temas de seguridad, ¿no? Porque al final en este webinar no podemos tocar todo, pero bueno, todas las preguntas que se os ocurran, yo creo que el valor real pues, de que asistáis a este webinar en directo es que ahora me tenéis a mí con total disponibilidad durante las próximas, iba a decir la próxima hora, pero van a ser los próximos 51 minutos hasta las 10:30 que va a durar este webinar. Entonces, si se os ocurren preguntas al vuelo, podéis escribirlas en el chat o en la zona de preguntas y respuestas. Y evidentemente al final del webinar dejaremos un espacio de unos 10 minutos, ¿no? Para que podáis hacer todas las preguntas que os vayan ocurriendo. Insisto que yo creo que esto es lo que más valor tiene, ¿no? De estar aquí en el webinar en directo, así que os animo a que participéis o que preguntéis, aprovechéis para hacer preguntas. Entonces, empezaremos, como os decía, con el contexto actual de la inteligencia artificial, ¿no? A nivel empresarial, ¿no? Luego, voy a explicar lo que son casos de uso, ¿no? Casos de uso que nosotros, pues, o hemos visto o yo en mi caso alguno también he implementado algunos de los casos de uso que os voy a comentar. Y yo, es verdad que un poco porque es la manera en la que, bueno, yo además de hacer la consultoría, digamos, estratégica, también he estado en la parte de implementación, ¿no? Entonces, he dividido, digamos, los casos de uso en tres niveles según la complejidad. El nivel uno que he llamado chatbots, esto, digamos, no son nombres estándar, son nombres que más o menos me he inventado yo, ¿no? En base a mi experiencia. Eh, el nivel uno, digamos, el nivel más sencillo, que es el de chatbots, que esto seguro que todos vais a conocer un poco cómo funciona. Tenemos luego el nivel 2, quizá mal llamado automatizaciones, pero bueno, digamos, un punto intermedio, ¿no? En el que no solo interactuamos a nivel de chatbot, sino que hay pues otros elementos y ya el nivel 3 si estáis al día, digamos, un poco en todos los temas de inteligencia artificial, ahora parece que todos son agentes, viva los agentes, un agente me va a pasar la aspiradora, un agente me va a quitar el trabajo. Bueno, tocaremos también lo que son o lo que yo considero que sí que son agentes y finalmente terminaremos con una especie de conclusión, ¿no? Una conclusión que es básicamente intentaré pues, explicaros cuál es la manera de empezar a implementar lo que es la inteligencia artificial dentro dentro de la empresa. Eh, bueno, tenéis aquí también mis datos de contacto, tanto en LinkedIn como correo como mi número de teléfono. Quizá es más de que me encontréis disponible por correo o por LinkedIn. Por teléfono es verdad que es un poco más complicado. Eh, pero bueno, sin más, ya estoy dando demasiadas vueltas. Voy a empezar con lo que es el contenido como tal. Bueno, empezamos con cuál es el estado actual de la inteligencia artificial en la empresa. Esto, perdonadme que no sé si os habéis dado cuenta, pero hablo bastante rápido, entonces voy a tener que hacer paradas eh, durante el webinar para beber agua, porque si no, la garganta no me va a aguantar. Entonces, estos son los resultados de un estudio de IBM, ¿no? En el sentido de cuál puede ser el impacto a nivel de productividad. Esto no es ni la cantidad de personas que van a ser despedidas por departamento ni nada, sino el impacto a nivel de productividad, ¿no? De mejora de la productividad que puede tener la inteligencia artificial en cada uno de los departamentos, ¿no? Esto al final es una encuesta, ¿no? Por un lado, una encuesta a las personas, digamos, de estos departamentos
combinado con lo que son las capacidades al día de hoy, bueno, al día de hoy no, en el momento, digamos, en el que se hizo el estudio, porque la inteligencia artificial lo que tiene es que lo que hace 3 meses era pues lo máximo, ahora está obsoleto o se ha quedado un poco atrás. Pero bueno, estos son, digamos, una especie de predicciones, ¿no? O de estimaciones de cuál puede ser el impacto a nivel de productividad que puede tener la inteligencia artificial en cada uno de los departamentos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el departamento de recursos humanos, ¿no? Entonces, y hay, bueno, digamos que en el estudio también propusieron algún tipo de procesos o de tareas que mejor podrían, o donde más se podría ver el impacto de la inteligencia artificial. En el caso, pues, por ejemplo, de recursos humanos, que se estima un aumento de la productividad de hasta un 41%, ¿no? Pues temas en los que podría tener impacto, ¿no? O tareas. Por ejemplo, el análisis de currículums, que esto de hecho va a ser uno de los casos de uso que os voy a presentar. También para la generación de contenidos internos, por ejemplo, digamos, para lo que son onboardings, ¿no? de personas, ¿no? La generación de contenido eh, de entrenamiento o de formación. Atención al cliente, posible impacto de hasta un 57%, ¿no? De mejora de productividad. Que, bueno, esto es verdad que ya es una de las cosas que ya se está intentando implementar, a veces con más o menos éxito, ¿no? Sobre todo el tema de los chatbots de atención al cliente con inteligencia artificial por detrás, porque es verdad que los chatbots han existido siempre, solo que chatbots quizá que eran un poco frustrantes, ¿no? Esos chatbots en los que había que seleccionar una opción de 8 y justo la nuestra pues no aparecía entre esas opciones, ¿no? Siempre había que escribir, quiero hablar con alguien, quiero hablar con una persona, ¿no? Pues con la inteligencia artificial, digamos, generativa, eh, es uno de los puntos, ¿no? donde se puede mejorar, ¿no? Esta productividad, ¿no? No haría tanta falta, ¿no? La necesidad o de estar esperando en una cola durante minutos para que nos atienda un humano. Tenemos la parte de finanzas y administración que también tocaremos. Pues, por ejemplo, el tema de automatización de la conciliación, que también tendremos justo específicamente un caso de uso que comentaremos durante la sesión. Esto no sé si es tanto de finanzas y administración, pero bueno, el equipo de IBM lo metió ahí, la parte de generación y análisis de contratos. Ahí también seguramente hay una parte importante del departamento legal. Tenemos esto, de hecho, los tres bloques de abajo, estos son dos de los webinars que ya se han realizado, ¿no? La parte de IT y la parte de marketing. Y la semana que viene, si no me equivoco, el jueves, tendremos un webinar de cómo aplicar inteligencia artificial en toda la parte de operaciones. Pero bueno, igualmente, ¿no? En ventas y marketing, un 40% de productividad, de aumento de la productividad estimada. Os recomiendo mucho que veáis el webinar porque hay bastantes casos de uso, ¿no? De cómo aplicar la IA en ventas y marketing. Pues igual, ¿no? Pues por ejemplo, para generación de propuestas, para análisis de licitaciones, para generación de contenidos, que por ejemplo en generación de contenidos, la cantidad de IAs que hay, pues también para editar imágenes, para generar vídeos, y además es uno de los campos en los que está avanzando, ¿no? Con más velocidad, pues en toda la parte de ventas y marketing, el posible impacto pues también es muy alto. Toda la parte de supply chain y operaciones también, ¿no? Es verdad que quizá en esta parte, digamos, no es tanto la IA generativa, ¿no? La IA de ChatGPT que tanto nos suena, sino son otro tipo de inteligencias artificiales, pues más, digamos, más específicas, ¿no? Para este tipo de casos de uso pues, digamos, sistemas de predicción de la demanda. Esto, de hecho, en UNSIS yo creo que somos uno de los líderes en España, ¿no? En algoritmos de predicción de la demanda. Control de calidad pues, con visión artificial. También, si podéis ver el webinar de operaciones y el webinar de IT, que fue la semana pasada. Ahí también veréis ejemplos muy, muy interesantes, ¿no?
en el ámbito, digamos, de operaciones, de qué cosas se puede hacer, en qué puede ayudarnos la inteligencia artificial. Y entonces lo que vemos básicamente, ¿no? Esto al final son predicciones, ¿no? Porque hasta que se ven los resultados, pues pasa un tiempo, ¿no? Pero lo que podemos ver es que las predicciones a día de hoy es que la inteligencia artificial es seguramente una de las tecnologías que más impacto va a tener, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? En nuestro puesto de trabajo, y no es una tecnología que vaya a impactar solo en el departamento de IT, digamos, en el departamento de tecnología, ¿no? Es una tecnología que va a tener un impacto transversal en todas las áreas de la organización. Vale, estos son un poco los resultados para los que hayáis rellenado la encuesta, que espero que hayáis sido muchos. Estos son un poco los resultados que teníamos hasta el día de hoy, ¿no? A nivel bueno, si habéis entrado a la encuesta ya sabéis de qué tipo de preguntas hay, pero bueno, es sobre todo en base a la adopción que tiene en las empresas de inteligencia artificial a día de hoy. En este caso es verdad, mira, podemos ver, por ejemplo, en qué punto está la empresa respecto al uso de la IA. Aquí creo que tenemos un pequeño problema de datos y os adelanto que los datos, seguramente lo comenté bastante, son la parte más importante, ¿no? de la inteligencia artificial. En este caso, no vamos a aplicar inteligencia artificial en estos datos, pero os explico por qué podemos tener estos resultados de encuesta, ¿no? En el que 25 de las respuestas, un 28%, han dicho que todavía no han empezado a usar inteligencia artificial en su empresa. Y en la pregunta número 2, que el 55% de las personas ha respondido que no han realizado ningún piloto de inteligencia artificial en el último año. eh, Seguramente estén influidos estos resultados porque nosotros empezamos a hacer esta encuesta ya hace aproximadamente, si no me equivoco, unos 8 o 10 meses. Entonces, es verdad que tampoco hemos tenido muchísimos webinars para mostrarla, entonces por eso no hemos tenido tampoco tiempo a recibir muchísimas respuestas, pero bueno, creemos que la gran mayoría de estas personas, ¿no? que respondieron que no habían empezado a usar la inteligencia artificial o que no habían utilizado o no habían realizado ningún piloto, está un poco sesgada, ¿no? Pues porque los resultados son o esos resultados, o esas respuestas, son de hace bastante tiempo. Porque lo que estamos viendo, ¿no? Es que a día de hoy casi todas las empresas ya están intentando, ¿no? Quizá no han empezado a implementar un piloto, pero sí están la gran mayoría, ¿no? Explorando o haciendo pruebas con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchas veces al final los chatbots de inteligencia artificial más conocidos como ChatGPT, al final casi todo el mundo los conoce, casi todo el mundo les ve un valor dentro de su día a día en el trabajo. Entonces, aunque no sea de manera oficial, mucha gente ya ha empezado a utilizar inteligencia artificial dentro de sus procesos del día a día o tareas, y esto lleva a que las empresas hayan tenido que, como mínimo, poner a la misma velocidad que sus empleados. Otro par de resultados de la encuesta. Por un lado, ¿qué porcentaje de empleados tiene acceso oficial a herramientas de guía de pago? Vemos que aquí en este caso solo no tenían nadie acceso a herramientas de pago el 12%, pero es verdad que la gran mayoría de personas que respondieron, ¿no? Decían que o solo menos del 10% de personas tenían acceso a herramientas de pago, o entre un 10% y un 40%. Esto puede ser tanto porque quizá consideran, ¿no? que hay departamentos que pueden sacarle menos provecho, aunque que es verdad, ¿no? que las herramientas, digamos, que están disponibles a día de hoy no es tan fácil como decir, oye, vamos a dar una herramienta vamos a dar ChatGPT o Copilot a todo el mundo. No, esto en general funciona mal. ¿Por qué? Pues porque no todas las personas tienen las mismas tareas y no para todas las tareas la mejor herramienta es Copilot o es ChatGPT. Entonces, pues en esos casos lo que nos hemos encontrado es un montón de pilotos que lo único que hacen es decir, vale, pues como somos de Microsoft, vamos a dar Copilot a todo el mundo. Y pues sucede que al final la cantidad de personas que utilizan Copilot en su día a día pues es mucho menor de lo que,
pues, de lo que se esperaba, ¿no? Entonces ya consideran el piloto un fracaso, ya deciden que quizá van a quitar Copilot a todo el mundo y realmente pues hay, digamos, un 30%, un 25% que lo utiliza al día a día y ya pues su flujo de trabajo ya no es el mismo si no utiliza inteligencia artificial. Entonces ahí pues es muy importante saber cómo aplicar la inteligencia artificial y qué herramientas utilizar. Y luego tenemos, por otro lado, qué nivel de impacto real ha tenido la IA en el negocio. También yo creo que está eso, sesgado, porque muchas respuestas fueron antes de empezar a implementar en serio, digamos, inteligencia artificial en las empresas. 23 de las personas que respondieron dijeron que no habían tenido ningún impacto. Quizá también las personas que todavía no habían empezado a implementar la inteligencia artificial. Un 54 que decía, 54 personas, un 57% de hecho, que había mejorado algo de eficiencia individual y un 17% que decía que había visto ahorros claros en procesos concretos. Ayer, de hecho, yo vi, justo estuve leyendo un informe, ¿no? Que decía que realmente donde estaba teniendo mucho impacto la inteligencia artificial, ¿no? Era en la capacidad de las personas, ¿no? De empoderarse y decir, oye, antes había esta tarea que tenía que preguntarle a tal persona porque yo no tengo el conocimiento o el expertise, ¿no? Y ahora lo que le permitía muchas veces es decir, oye, pues voy a hacer una primera tirada con ChatGPT o con herramientas de inteligencia artificial o como Copilot. Y esto permitía, ¿no? Que muchas personas como que fueran capaces de ejecutar tareas para las que antes no estaban, digamos, capacitados o no se atrevían, ¿no? a enfrentarse a ellas. Y es verdad que en este sentido, ¿no? Pues se está viendo, como estamos viendo también nosotros, en las empresas en las que implementamos este tipo de herramientas, eh, que a pesar de que quizás las mejoras de productividad o de eficiencia son, son un poco más sutiles, ¿no? Eh, sí que realmente no, esas personas, aunque no estén reduciendo la cantidad de trabajo que hacen, de hecho están aumentando. O sea, no tienen más tiempo libre, sino que realmente lo que están haciendo es, digamos, hacer más tareas a la vez. Vale. Y un poco también una pequeña advertencia, ¿no? En este caso, y bueno, sobre todo si estáis viendo, eh, digamos, si estáis en el mundo, si estáis expuestos a noticias, estáis expuestos a redes sociales, estaréis viendo, ¿no? Que la inteligencia artificial, eh, a pesar de que parece a veces que va más rápido de lo que lo vemos en el día a día, en nuestras tareas del día a día, la inteligencia artificial va a una velocidad rapidísima. Además, donde hay financiación y la inteligencia artificial hay mucha financiación, se acelera todavía más, ¿no? el progreso tecnológico y va a llegar un punto, ¿no? En el que eh, las empresas que sean capaces de adoptar la inteligencia artificial de, de manera, digamos, correcta dentro de sus procesos, van a tener unas mejoras de productividad y unas diferencias respecto a las empresas que no lo hagan, que van a hacer que, eh, pues bueno, van a generar una ventaja competitiva pues difícil de superar, ¿no? Entonces, lo que recomendamos, ¿no? Es que si no estáis sprintando, ¿no? Si no estáis ya tratando de implementar inteligencia artificial dentro de vuestros procesos, al menos deberíais estar tratando, ¿no? Al menos deberíais estar explorando, deberíais estar haciendo pequeños pilotos, deberíais estar viendo cómo lo usan vuestros trabajadores en el día a día, viendo qué cosas se pueden mejorar, formando a vuestros trabajadores de manera, ¿no? Que si no vais en la punta de lanza, al menos que no os quedéis atrás. Vale. Y ahora os cuento rápido, ¿no? Un poco una diferencia que nos gusta hacer, ¿no? Y que creemos que es importante, ¿no? Es la diferencia entre los niveles de impacto o el tipo de soluciones de inteligencia artificial dentro de la empresa. Están, por un lado, la mejora en la productividad individual, ¿no? Lo que os comentaba, ¿no? De mejor, o sea, permitir, ¿no? Que las personas hagan sus tareas de manera más eficiente, que puedan dedicar más tiempo a las partes, digamos, más estratégicas, ¿no? Y, eh, en las que la inteligencia humana es más importante, ¿no? Y de alguna manera tratar de acelerar
todas las partes en las que son, digamos, más manuales, ¿no? Esta es la parte de productividad individual, en lo que una persona consigue hacer más cosas en menos tiempo, ¿no? Y también es una parte muy importante de la inteligencia artificial. Y por otro lado están las aplicaciones corporativas, que ya son herramientas que están diseñadas, ¿no? Para automatizar, o no automatizar del todo, pero quizás sí semi-automatizar procesos completos corporativos, ¿no? Que estos ya, pues, ya transforman el negocio, ¿no? O sea, digamos, ya si un proceso está, digamos, automatizado con IA, ya pues es un proceso menos que hay que llevar a cabo, ¿no? Evidentemente, ahí está la parte de seguridad y asegurarse de que el resultado de la IA es igual de bueno que el de una persona, pero ahí es donde está, digamos, una gran cantidad de valor, ¿no? El poder algunos procesos, ¿no? Automatizarlos por completo. Y lo que os comentaba, lo que estaba en la agenda, digamos, los tres niveles de complejidad, que esto es, literalmente esto me lo he inventado yo ahora mismo, bueno, no ahora mismo, pero mientras preparaba el webinar, pensando en cómo explicar mejor, ¿no? Los tres niveles de complejidad. Tenemos por un lado el chatbot que todos conocéis, ChatGPT es un chatbot, Copilot es un chatbot. Entonces, ahí en el chatbot, digamos, en la parte de chatbot, lo que hacemos es preguntas en lenguaje natural, escribimos como si fuera a un compañero por Teams, y lo que recibimos son respuestas, ¿no? Que esto sobre todo pues, nos ayuda en nuestro día a día. Digamos que sería más la parte de productividad individual. Luego tenemos las automatizaciones, ¿no? Que ya son procesos, digamos, que están más en piloto automático, ¿no? Y lo que nos ayudan es a eliminar pues, tareas manuales, procesos muy repetitivos y, digamos, lo que diferencia, en mi opinión, que esto es opinión, ¿no? Porque cualquier otra persona haría digamos, una separación de sistemas o de herramientas de otra manera. Pero la diferencia entre lo que es la automatización y el agente es que en la automatización sí que hay inteligencia artificial, pero suele estar en una parte o dos del proceso y son procesos, digamos, un poco más, digamos, secuenciales, ¿no? En el que, vale, pues ahora recibo un correo, ahora sobre el correo la inteligencia artificial hace esto y se envía automáticamente a tal persona. Eso, digamos, hay inteligencia artificial, pero está dentro de un proceso más, digamos, más secuencial. Y luego, por otro lado, están los tan comentados o tan hablados agentes, ¿no? Que al final ya son, digamos, actúan prácticamente como lo haría una persona, ¿no? Son, digamos, una especie de asistente que lo que hace es coordinar, eh, lo que hace es, oye, pues no es una línea recta, digamos, con diferentes nodos, sino lo que la gente hace es, oye, recibo un input de tal lado, hago tal cosa, y decir, oye, en base a la complejidad de esto, tengo que hacer tal cosa o tal cosa. Digamos que ya son sistemas que de alguna manera razonan sobre lo que está sucediendo y toman decisiones. Esto es verdad que en los agentes, digamos que igualmente, ¿no? De izquierda a derecha, digamos, los agentes tienen mayor potencial, ¿no? De transformar lo que es nuestra compañía, pero evidentemente es mucho más difícil implementarlos y requieren también, pues, de más pruebas y de asegurarnos, ¿no? De que lo que hace lo está haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, los chatbots, los ejemplos que os voy a poner, son ejemplos que seguramente podéis ponerlos en práctica. Si no es esta semana, podéis ponerlos en práctica dentro del siguiente mes, ¿no? En el caso de los agentes sí que son procesos mucho más largos, ¿no? En los que pues hay que entender el proceso, hay que hacer pues más cosas, ¿no? Más pasos. Entonces, vamos ya a lo que son los casos de uso que os voy a enseñar, ¿no? Un caso de uso tipiquísimo de compras, ¿no? Pues es un sistema de comparativa inteligente de ofertas de proveedores, ¿no? Pues bueno, a los que trabajáis en el departamento de compras sabéis pues que la evaluación de ofertas pues muchas veces es un proceso de manual de, oye, recibo correo, tengo que leérmelo, tengo que sacar pues los diferentes, digamos, puntos de interés, ¿no? De la oferta, digamos, las dimensiones que me interesan para compararlos con las 4, 5, 7, 8 ofertas de otros proveedores y ver pues cuál es la que más me conviene, ¿no? Pues plazo de entrega o quizá es el precio o quizá es, no sé, la seguridad o las tolerancias, no sé. Pues muchas veces, ¿no? Es un proceso, ¿no? En el que
digamos, complicado. Es largo, ¿no? Y es al final ir documento a documento viendo pues cuáles son estas, digamos, características en cada una de las ofertas, ¿no? Entonces, pues una solución muy sencilla con inteligencia artificial, ¿no? Es utilizar pues el asistente corporativo, que puede ser pues ChatGPT versión. Ah, bueno, esto no lo he comentado, pero es súper importante. En general, para información confidencial, es una muy mala idea utilizar herramientas gratuitas, básicamente porque cuando utilizamos una herramienta gratuita, bueno, excepto Copilot, la versión, digamos, gratuita, em, cuando utilizamos el chat GPT gratis, digamos, el producto somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo utilizamos, estamos dándoles acceso a la compañía que está detrás de ChatGPT para que lea nuestras conversaciones, ¿no? Y las utilice para reentrenar nuestros modelos. ¿Qué pasa si entregamos información confidencial? Pues que no es seguro que pase, pero es posible que esa información confidencial acabe en el conocimiento que tienen estos modelos de inteligencia artificial. Entonces, para toda solución corporativa recomendamos, o por un lado, Copilot, que Copilot sí que garantiza eh, en la seguridad de los datos, o otras herramientas de inteligencia artificial, pero siempre eh, herramientas de pago, versión Enterprise o versión Teams, que ahora muchas tienen versión que llaman Teams, pues básicamente es para empresas que no quieren meterse en una suscripción, digamos, Enterprise. Entonces, bueno, una posible solución, ¿no? Un caso de uso que esto, bueno, es súper típico. Lo hemos casi no hace falta ni ayuda para implementarlo, pero bueno, si necesitáis ayuda para implementar también este tipo de sistemas, desde Nutrix podemos ayudar. Eh, Básicamente un sistema, ¿no? En el que, bueno, tenemos nuestro prompt, digamos, nuestra instrucción para el modelo. Decimos, oye, nos interesa tal cosa, esta dimensión, y tienes que asegurarte de que no te dejes fuera tal y tal. Le damos en nuestro propio interfaz de chatbot, le subimos los PDFs de las ofertas y a partir de ahí pues es capaz de generarnos pues una especie de tabla, ¿no? Donde compara pues cada una de las dimensiones de interés respecto de cada uno de los proveedores, ¿no? Y a partir de ahí pues ya tenemos algo limpio, sin necesidad de hacer pues todo el proceso de manera manual de crear la tabla de Excel o crear nuestro PowerPoint, y podemos hacer pues una comparación pues a vista pues más sencilla. Otro, y esto quizás para, para los financieros os puede interesar, ¿no? La exploración conversacional de datos financieros. Esto además es una capacidad que hace 5 o 6 meses. Si habéis probado hacer esto hace 5 o 6 meses, seguramente digáis, joder, pues yo lo intenté y era una castaña, funcionaba fatal. Y ya os digo que la inteligencia artificial lo que hace 3 meses era, digamos, lo más, ahora está obsoleto. Entonces, para todo lo que es el análisis de datos financieros de manera conversacional, ¿no? Haciendo preguntas, la inteligencia artificial pues, ha pegado un gran salto desde hace unos meses, ¿no? Entonces, esto es básicamente, de hecho, si tenéis incluso plugins de Excel, pero si tenéis Copilot para Excel, es súper sencillo, ¿no? Hacer preguntas a Copilot en base a, yo tengo estas tablas, tengo este Excel gigantesco, oye, quiero, digamos, hacer preguntas, ¿no? Sobre los datos que están en estas tablas, ¿no? Y en este aspecto, ¿no? Pues podemos tener, sin tener que estar, pues, o haciendo tablas dinámicas o generando filtros y demás, podemos responder a preguntas de negocio solo a través de como si lo preguntáramos básicamente a un compañero. Vale. Ese también es un caso súper interesante. Es verdad que no es de finanzas y compras. Yo os he dicho que iba a tocar un poco tema de recursos humanos y de legal. Es el tema de la base de conocimiento interna para empleados. Esta me voy a quedar un poco más porque no sé si puedo contar esto, pero bueno, del
de las consultorías de estrategia en inteligencia artificial que yo he hecho, os diría que el 85 o 90% de las empresas nos han pedido esto. O sea, nos han dicho de, oye, nos encantaría, ¿no? Tenemos el departamento de recursos humanos o el departamento de legal o también incluso el departamento de IT, ¿no? Que reciben una cantidad, un volumen de consultas enorme. Y esa cantidad de consultas, muchísimas de ellas, oye, es que en realidad ellos tienen la documentación, pueden consultar la documentación, ¿no? Pues porque un montón de procesos en un montón de empresas están documentados, ¿no? Y hay unos manuales o unas guías, ¿no? Podrían consultar esos manuales y esas guías, pero no lo hacen. Y lo que acaban haciendo es llamando al equipo de, eso, pues, de administración o de recursos humanos para decir, oye, ¿cómo tengo que pedir las vacaciones si he estado de baja en no sé cuánto tiempo? ¿O cómo tengo que pedir que me cambien la cantidad de retención del IRPF? Pues esto es un tema muy recurrente en todas las empresas en las que hemos estado. Y en este caso, pues se podría solucionar de manera muy fácil, ¿no? Teniendo un sistema, un chatbot, ¿no? Que en este caso, eh, digamos que no es solo tener la aplicación de ChatGPT, sino que sí que habría que hacer una pequeña integración, ¿no? Tener una especie de chatbot, digamos, que, por ejemplo, en Copilot le llaman agente y no quiero llamarle agente porque luego hablaremos de lo que yo considero que son agentes, pero bueno, digamos, ya tienen estas aplicaciones típicas, sistemas, ¿no? Para tener una especie de agente, mal dicho, eh, al que lo que le hacemos es alimentarlo con toda la información corporativa, toda la información de recursos humanos, toda la información incluso legal para quien lo necesite. Eh, y lo que se puede hacer es simplemente hacer preguntas en lenguaje natural, como si lo estuviéramos llamando por teléfono a esta persona de recursos humanos, y lo que hace es respondernos en base a esta información que está dentro de los documentos. Acabo de darme cuenta de que tenía una pregunta de Javier Sebastián, ¿no? Riesgos y consecuencias legales que surgen al utilizar datos confidenciales en soluciones usadas en IA. Vale, esto, si te parece, lo respondo luego en directo, o sea, digamos, en la parte final. Eh, pero bueno, esto no, es una pregunta relativamente sencilla. Vale, este también otro ejemplo típico, ¿no? No solo para responder preguntas, sino que también puede ser muy útil para todo el tema de redacción, ¿no? En este caso, lo que le podemos dar al chat, digamos, o al sistema de inteligencia artificial es las directrices, ¿no? De sobre cómo queremos que sean estos documentos, que evidentemente tienen que tener continuidad con todo el resto de documentos, ¿no? Y si queremos añadir o generar un nuevo documento, una nueva sección a un documento, lo que podemos decirle, oye, pues queremos añadir tal tema, pero queremos que vaya, que esté pues con nuestras plantillas y queremos que no se contradiga con el resto de documentación. Le podemos dar la plantilla, le podemos dar el resto de documentación, que además le podemos decir, oye, que quiero que copies el vocabulario que tenemos en el resto de documentación y también es capaz de hacerlo, ¿no? También pues es una cosa que puede ayudar bastante eh, a la hora pues, de redactar normativa interna. Para tema legal puede ayudar bastante a la redacción de contratos. De hecho, hay una inteligencia artificial. Si hay alguien aquí del departamento legal, si no conoce una aplicación que se llama Harvey, bueno, escribe Harvey, eh, le recomiendo que le eche un vistazo, pues porque ahora todos los grandes despachos tienen esta herramienta y ha cambiado completamente pues, cómo se trabaja en un despacho de abogados. Vale, pasamos ya al siguiente nivel, ¿no? Que es el de automatizaciones. Como os decía, en este caso ya no es una persona interactuando con un chatbot, digamos, sino que ya, digamos, es un sistema, ¿no? que funciona de manera un poco más autónoma. Voy a poner un par de ejemplos bastante interesantes. Este, digamos, otro también ejemplo tipiquísimo, todo el tema de las facturas, ¿no? Al menos lo que me he encontrado yo muchas veces en departamentos de administración y finanzas es una persona que recibe factura o recibe albarán, lo que tiene que hacer es primero digitalizarlo, luego irse al RP o donde sea, picar o escribir a mano
cada uno de los ítems, ¿no? De cada una, oye, pues el NIF, el número de factura y, y demás, la fecha, y tiene que ir haciendo a mano, ¿no? Uno a uno, ¿no? Pues esto es un proceso que es extremadamente manual, que no creo que haya muchas personas en el mundo que les encante coger facturas y pasarlas al RP, y es, digamos, una tarea que a día de hoy la inteligencia artificial puede automatizar de manera bastante sencilla, ¿no? Y aquí voy a centrarme más en como los chatbots sí que eran más normales, o sea, ya los conocéis mejor, ¿no? Sabéis cómo funcionan, es escribir y la pregunta va a la IA puede quizá decidir si lee los documentos que hemos subido al repositorio o no, pero bueno, las automatizaciones sí que quizá interesa más ver un poco qué es lo que está pasando por detrás, ¿no? Para que, sobre todo para que no os dé miedo, ¿no? Digáis, oye, una automatización me da un poco de miedo que puede estar pasando por detrás. Esto realmente al final no es tan complicado lo que está pasando por detrás. Y bueno, si os acompañamos a implementarlo, pues todavía va a ser más fácil para vosotros y os va a dar menos miedo. Entonces, por ejemplo, en este caso, recibimos una factura en un buzón de facturas@empresa.com, ¿no? Y lo que hace, al recibir la factura, lo que hace pues esta automatización es tan sencillo como, oye, ¿tiene un PDF con una factura? Vale, pues se la mando a la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, ¿qué hay? Le llega la factura y le llegan además las directrices. Oye, necesito sacar este campo, este campo, este campo y este campo. Vale, pues lo que hace luego la inteligencia artificial es enviar esos cuatro campos, digamos, a un aprobador para validarlo. Sobre todo eso se hace cuando la inteligencia artificial dice, oye, esto quizás no es tan, no estoy tan convencido de que esto lo haya hecho bien, ¿no? A veces también se puede directamente ya, automáticamente, pues subir al RP. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es también, con un conector súper sencillo, enviárselo a un aprobador o enviarlo directamente al RP y ya pues registramos la factura sin necesidad de que haya una persona pues haciendo ese trabajo. Vale. Otro también bastante interesante, este es un poco más complejo, ¿no? Ya es la generación automática de informes, en lo que, por ejemplo, a cierre mensual, ¿no? Que es, digamos, antes, a cada vez que llegaba un correo, ahora pues cada día 28, 29, 30, eh, lo que hace el sistema es, oye, la inteligencia artificial dice, oye, voy a recopilar toda la información que está en el RP o en la fuente de datos que necesitemos, voy a extraer toda la que pues por fecha corresponde al mes anterior, voy a esa inteligencia artificial también le damos ciertas directrices, ¿no? Que ya, pues, o sea, al final lo que hacemos es escribírselas a la inteligencia artificial y se queda pues con las directrices hasta que se las cambiemos. Y lo que hace es, pues cada fin de mes, generarnos un informe, ¿no? Redactar un borrador. Cuando las automatizaciones muchas veces lo que hace es generar borradores, ¿no? Que ahí tiene que haber pues, un humano que simplemente dé a OK, pero bueno, que muchas veces ya es un adelanto, ¿no? O es un ahorro de tiempo, ¿no? Entonces, pues con esta información lo que hace es pues, lee, o sea, estudia pues todos los datos, ¿no? que ha recibido del RP o de la fuente de datos y en base a las directrices que le hemos dado, oye, fíjate más en esta, digamos, en este tipo de ítems o fíjate en los gastos que se han pasado de tal cantidad. Y lo que hace es generar pues una especie de informe previo, un borrador, que pues un responsable puede leer y decir, ah, vale, pues en base a esto, pues esto en realidad no es tan importante porque nos pasó tal cosa, así que no lo incluye en el borrador, pero esto sí. Entonces lo que ha habido muchas veces es, pues, no dejar el trabajo al 100%, pero sí dejarlo en un 70%, 80%. Luego, estos dibujitos, como estará en YouTube, os podéis ir al vídeo, parar, sacar una captura y así los tenéis, digamos, un poco como referencia, ¿no? Para qué es lo que, o cómo tendría que ser esta solución. De hecho, me estoy fijando en que no andamos muy bien de tiempo, así que si os parece, em, voy a pasar ya a, bueno, este rápido de recursos humanos, ¿no? Que otro ejemplo muy típico que antes lo he comentado, ¿no? Que es la parte de la selección de personal, ¿no? Que muchas veces, pues, para un puesto llegan decenas o a veces cientos de currículums, ¿no? Y hay una persona que no siempre tiene que ser alguien de recursos humanos, sino también alguien del equipo que sea, que tiene que estar leyendo currículums y de esos currículums, sí, imaginaos que hay 80 currículums para un puesto, pues quizá hay 50 que dices, oye,
esta persona cómo ha tenido las narices de enviar la candidatura si es que es imposible, ¿no? Que cumpla los requisitos. Entonces, lo que puede hacer la inteligencia artificial es, ¿no? Pues en este caso, imaginaos, ¿no? Que tenéis una bandeja en la que recibís los currículums. Lo que puede hacer es una primera pasada, ¿no? Llega a la bandeja de correo el currículum, la IA dice, oye, es un currículum con esta referencia en base al correo para este puesto. Entonces lo que hace es, oye, tengo aquí los requisitos del puesto, tengo aquí el currículum, los compara y dice, pues este chico lo siento mucho, pero es que es imposible, ¿no? Que pueda ser un buen candidato. Entonces lo que puede hacer es, en ese caso, pues lo que haría es, oye, envía una orden de enviar una respuesta automática. Lo siento mucho, pero no, digamos, no tiene las calificaciones para este puesto. O podría ser, oye, pues este está muy cualificado, incluso está un poco sobrecualificado. Pues oye, lo pasamos a la siguiente fase. O podría decir, oye, pues este no está muy claro, vamos a requerir una revisión manual. Y esto pues lo que nos hace es también pues quitarnos, sobre todo al principio, ¿no? Este 70-80% de casos muy claros que son sí o son no, pues a eliminarlos. Y para explicaros rápido lo que son los agentes, ¿no? Este, de hecho, es un caso eh, que nosotros no hemos implementado, solo que este pues, lo vi y me gustó muchísimo. Eh, es el caso de un agente, eh, ahora mismo no me acuerdo en qué empresa era, pero una gran empresa, ¿no? Que tenía un montón de referencias de ítems pequeños que tenía que comprar. Y lo que hicieron fue desarrollar un agente que actuaba como departamento de compras, ¿no? O sea, solo para ítems pequeños, pero actuaba como departamentos de compras, ¿no? Entonces, pues cada vez que había una necesidad, ¿no? Lo que hacía era, oye, bueno, se recibía pues ciertas directrices, oye, necesitamos tal cosa. Y lo que hacía era o buscar en la base de datos de proveedores que ya tenían, o incluso buscar de internet nuevos proveedores. Y lo que hacía era, oye, enviar un email a cada uno, ¿no? Pues para cierto ítem, envía un email a 7 proveedores. Oye, necesitamos tanta cantidad para tanto tiempo eh, y no sé, con tal presupuesto. Entonces lo enviaba, ¿no? Y lo que hacía era estar atento a la bandeja de proveedores, estaba leyendo todo el rato la bandeja de proveedores de correo y cada vez que le respondía un proveedor, pues leía la oferta, leía la respuesta, incluso pues era capaz de negociar los precios. Me decía, oye, pues me gusta esto de la propuesta, pero en realidad necesitamos un poco o que nos garanticéis eh, pues una fecha de entrega pues anterior o lo que sea. Entonces ya no era un proceso en el que, digamos, era un flujo directo, entre comillas, sino que la gente, ¿no? Pues cada vez que iba recibiendo, pues tenía, o sea, digamos, respuestas de los proveedores, pues iba o respondiéndoles o diciéndole, vale, pues estoy contento con esta propuesta, pues cuando tenga dos más, tomaremos la decisión. Entonces ya no es un proceso, digamos, eh, digamos eso, determinista, sino que es un proceso en el que la gente pues ya tiene cierta autonomía, ¿no? Y tiene la capacidad de pues seguir intercambiando correos con un posible proveedor, ¿no? Con una persona que es posible que a futuro también la persona de ventas sea también otro agente. Pero bueno, ya son, digamos, sistemas, ¿no? En los que la inteligencia artificial pues tiene cierta autonomía. Tiene cierta autonomía, pero eso, siempre en base a los criterios, ¿no? Que hemos determinado pues el departamento o los responsables, criterios que tienen que estar por escrito, evidentemente, pero que la inteligencia artificial, ¿no? Pues es capaz de seguir a día de hoy pues con bastante capacidad. Voy a ir, como siempre, estoy quedando un poco sin tiempo. Entonces, bueno, en base a estos casos de uso, ¿no? Que espero que hayáis encontrado alguno que os resuene, ¿no? Que digáis, oye, pues quizá hay algo por lo que podamos empezar, ¿no? El tema es, ¿por dónde empezar? Porque claro, es muy fácil decir, tienes que implementar IA, pero ¿por dónde empiezas? Vale, entonces, ahí, como os contaba un poco antes, ¿no? Está la primera opción, que es implementar directamente una solución, ¿no? Implementar Copilot, implementar ChatGPT. Lo que tiene bueno es que se hace muy rápido, que es útil un poco para probar, ¿no? Para testear un poco cómo van las cosas, pero como os comentaba antes, ¿qué ha pasado, no? Pues está el riesgo de que se quede en un juguete, ¿no? O en el sentido de que lo utilizan un 30% de las personas, que lo aprovechan mucho, pero hay un 60% que no es su herramienta, no es la herramienta adecuada para ellos
y no lo utiliza, ¿no? Entonces tienes un edificio de que es rápido, de que se implementa rápido, de que hay mucha gente que conseguirá valor muy rápido también, pero pues hay riesgo, ¿no? De que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que se implementa Copilot, a la gente pues no le encuentra beneficios y ya se cierra en banda, y ya no quiere probar nada más de inteligencia artificial. Eh, bueno, pues en esos casos, ¿no? Pues existe ese riesgo, ¿no? De implementarla a las bravas, ¿no? Pues que acabe generando pues un poco de rechazo dentro del equipo. Pero también pues es una manera, digamos, interesante de empezar. Está la segunda parte, que es ya lo que llamamos transformar un departamento, ¿no? Que es pues trabajar un poco en cómo pues un área o ciertas áreas trabajan, ¿no? Ir buscando casos de uso, analizar los procesos, ¿no? Ver qué tipo de iniciativas se pueden implementar dentro de ese departamento, de esos procesos, y a partir de ahí, ¿no? Pues generar una especie de hoja de ruta de, oye, para este proceso creemos que podemos aplicar la inteligencia artificial y esto, pues, es digamos, digamos, es un quick win, lo que llamamos quick win, ¿no? Que sabemos que la IA es capaz de hacerlo y sabemos que lo podemos hacer rápido y sabemos que puede generar valor rápido. Y luego, pues habrá cosas, ¿no? Que se queden, pues, oye, pues a futuro nos encantaría que automatizar este proceso, automatizar esta parte. Pero bueno, digamos, hay una especie de priorización, ¿no? De qué procesos, ¿no? se pueden mejorar. Y luego finalmente, ¿no? Está ya, digamos, una visión más global, ¿no? Visión más estratégica, que es básicamente, pues, primero ir pues, a hablar con dirección, ¿no? Convencer al equipo directivo de, oye, tenemos que implementar la inteligencia artificial y luego ya, pues, ir área por área, ¿no? Mirar en esta área qué se puede hacer, mirar qué no se puede hacer, un poco como lo que he comentado antes, ¿no? De ver qué procesos se pueden mejorar rápido, ver cuáles quizás se pueden dejar más a futuro o requieren más inversión. Y a partir de ahí, ¿no? Pues a partir de ese análisis de necesidades, pues empezar a hacer pilotos pues en cada una de las áreas y a partir de ahí ya, pues una vez que los pilotos funcionen, pues se pueden hacer más pilotos y hay un poco de tracción más en la empresa y por lo tanto pues saben que la inteligencia artificial puede aportar valor y ya es cuando se implementan, ¿no? Digamos, soluciones más corporativas. Igualmente, ¿no? Porque la parte de productividad individual siempre va a ser importante, ¿no? El poder ayudarnos en nuestras tareas del día a día, ¿no? También muy importante toda la parte de formación y acompañamiento al equipo de cómo utilizar de manera correcta ese tipo de herramientas. Eh, y bueno, en este aspecto, ¿no? Desde Nunsis podemos ayudar en las tres, ¿no? Por un lado, en toda la parte de implementación de herramientas, digamos, pues con toda la parte de formación, toda la parte de acompañamiento, pues sobre todo para que nos pase eso, ¿no? De que un 20% lo utiliza y un 80% no lo utiliza porque muchas veces no saben cómo utilizarlo, no saben para qué es útil, lo prueban con cualquier cosa y con cualquier cosa pues no funciona, ¿no? La IA como todo, hay que saber elegir cuál es la herramienta adecuada para el problema concreto. Entonces, pues podemos ayudar primero, por un lado, con esta parte digamos, de acompañamiento en el tema de productividad individual. Podemos ayudar también, evidentemente, y bueno, digamos, es mi trabajo a día de hoy en toda la parte, ¿no? de descubrimiento de análisis de procesos, ¿no? De descubrimiento de áreas donde se podría aplicar la inteligencia artificial y a partir de ahí, ¿no? Pues toda la parte de decir, oye, cuál es la hoja de ruta, digamos, cuáles son los proyectos que más valor pueden aportar más rápido, cuáles son las áreas las tareas donde quizás pues a día de hoy todavía no se puede aportar tantísimo, ¿no? Y a partir de ahí, pues decir, oye, pues creemos que el retorno a la inversión de este proyecto es mayor, que esta puede ser menor, que esta puede ser mayor, pero requiere digamos, un pequeño cambio de cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, estamos en Nunsis para lo que necesitéis. Y como ya estamos a punto de terminar, reitero de que estamos aquí para lo que necesitéis y vamos a la parte de preguntas y respuestas. Empezamos con la pregunta de Javier. Em, podéis o abrir el micro o seguir em, o seguir escribiendo las preguntas en la parte de preguntas y respuestas.
Para la parte de preguntas, Miquel, eso, si levantáis la mano, si alguien quiere hacer de voz, le habilito micro, si no tenéis preguntas y respuestas. Ah, vale. Hay luego una solicitud también en la parte de preguntas y respuestas, que esto luego lo gestionamos a nivel más privado, ¿ok? Contesta si que es la de Javier Sebastián. Mm, vale. Uy, ¿qué he dicho? ¿Alguien la ha movido? ¿Qué riesgos y consideraciones legales surgen al utilizar datos confidenciales en soluciones basadas en IA, especialmente en relación con acuerdos de confidencialidad? Vale, en principio hay un problema con el tema de los acuerdos de confidencialidad y es que si no está especificado, que es, o sea, digamos, como la inteligencia artificial es algo nuevo, seguramente en un NDA debería haber una cláusula respecto al uso de herramientas de IA. Si no, es verdad que esto es un tema bastante ya legal que yo no controlo del todo. En casos en los que, a los que me he encontrado, o sea, estoy hablando de experiencia y no como gran experto. Por un lado, eh, siempre garantizar que la inteligencia artificial que se usa es una inteligencia artificial segura, que nos garantiza eh, que no va a entrenarse con nuestros datos. En ese caso, pues sobre todo, cualquier aplicación conocida, digamos, en la versión Enterprise o en la versión ChatGPT, por ejemplo, garantiza la seguridad en la versión Teams también. Eh, Copilot, en la versión gratuita también, garantiza que no se entrena con los datos, entonces a priori, eh, en contenido protegido por NDA, podría, eh, podría utilizarse Copilot. Yo conozco empresas que trabajan con datos súper sensibles y que están utilizando soluciones corporativas de inteligencia artificial y en principio suben casi toda la documentación a herramientas de inteligencia artificial, pero siempre, 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 siempre en versiones de pago. Nunca, bueno, quizá alguien de manera individual hace trampas y lo sube a una herramienta gratuita, pero siempre, siempre esas empresas, al menos en mi conocimiento, tienen versiones, digamos, de empresa que garantizan esa seguridad. Vale, esto, Francisco, si quieres, tal y como comentaba mi compañero, Sí, podemos eso, tener si una queréis, conversación. eso es, luego te paso los datos y ya lo establecéis por un canal más privado, si queréis. ¿Vale, Francisco? No Sí, sé si alguien más... iba a decir Perdona, que dime. sobre todo porque para explicar todo esto necesitaríamos un rato más. No, Mm. con 2 minutos no es suficiente, entonces, si te parece, podemos Nada, lo tener dicho, una... luego Mm, ya os ponéis en contacto con él y lo aterricéis todo. No sé si alguien más quiere preguntar algo, lo dicho, si levantáis mano, os abrimos micro, si queréis tenéis preguntas y respuestas, dejamos si queréis un minutillo más por si hay alguna consulta. Y nada, si quieres ir despidiendo, Miquel, para ir haciendo tiempo por si preguntan, y si no, pues nada, ya damos por finalizado el webinar. mm. Bueno, pregunta otra vez, Francisco. Mm, Si hay algún caso de uso que estéis diciendo que se repita, todos los que he presentado, eh, de hecho los he seleccionado básicamente. Bueno, de hecho tenía incluso varios más en la nevera por si acaso teníamos tiempo. Justo los que he seleccionado son casos que se repiten muchísimo. O sea, de hecho, una cosa que nos pasa es que no es que ya sea aburrido, pero es que en la gran mayoría de empresas los casos de uso y las situaciones, digamos, que más tiempo o más pesadas o más manuales se repiten bastante entre una empresa y otra. Todas son diferentes, evidentemente, y todas hay que abordarlas pues, con las particularidades de cada empresa, evidentemente, y cada proceso, pero la gran mayoría tenéis, digamos, en común un 60-50% de los casos de uso, sobre todo los más relevantes, ¿no? Los que más pican, digamos. Y en ese caso, bueno, básicamente,
también es verdad que casi todas las empresas, pues por una cosa o por otra, se ven obligadas a hacer las cosas de manera similar, sobre todo temas administrativos, temas de, pues todo el mundo trabaja con facturas, todo el mundo trabaja con pues, documentación de recursos humanos, todo el mundo trabaja pues, con temas legales. Como las normas son iguales para todos, pues muchas veces los casos de uso se repiten. Y bueno, ya me despido rápido, que ya nos hemos pasado. Eh, y bueno, pues lo dicho, ¿no? Tenéis aquí mis datos de contacto. Si no, los podéis ver en el vídeo también. Eh, y bueno, quedamos pendientes, ¿no? Para poder ayudaros, ¿no? En vuestros procesos de implementación de inteligencia artificial. Y sí, la grabación se va a compartir, va a estar subida al canal de YouTube de Nunsis. Hay que tenerla allí, pues, no sé cuándo, en un par de días. Nada, en cuestión de nada, incluso igual hoy o nada, un par de días a lo máximo suelen Mm. subirse totalmente editadas y arregladas para consumirlas. Pues Mm. nada, pues muchísimas gracias, Miquel. Damos por finalizar el webinar. Un saludo a todos y muchísimas gracias por Mm. asistir. Sí, Un muchas saludo. gracias a todos.